Ya. Hola, buenos días. Buenos días a todos nuestros seguidores de Cuba en Miami. Aquí estamos conectados nuevamente. La semana pasada no pude estar en sintonía con ustedes porque me encontraba enferma y realmente afónica. No, fue algo literal. Perdí la voz. Dos personas que vinieron a mi oficina la semana pasada sufrieron aquí junto conmigo al escucharme hablar. Y más o menos me he recuperado un poco de este catarro que pues quizás muchos han sufrido debido a los cambios de temperatura y esas cosas, pero bueno, aquí estamos de vuelta con ustedes, siempre tratándoles de darles las últimas noticias sobre inmigración, mantener al público informado, responderle todas sus preguntas, todas sus dudas. Si es la primera vez que te conectas en el video, pues quiero que sepas que al principio vamos a hablar de un tema general y luego vamos a empezar a responder las preguntas y las respuestas. Voy a responder algunas preguntas que fueron dejadas en mi página para personas que se habían conectado, que me siguen en mi Facebook. Pueden encontrar el link para seguirme en Facebook después de este video. Si están buscando algún tema específico sobre inmigración, les recomiendo que visiten la página de Cuba en Miami. Hemos hecho muchos videos durante los últimos 2 años ya en referencia a muchísimos temas: reclamaciones, peticiones familiares, las peticiones familiares, la reunificación familiar, el programa del parol, procesos de deportación, procesos de asilo, perdones para personas que cometieron delitos. O sea, hemos hablado de un montón de temas, así que los invito a entrar a la página de YouTube y visitar los videos que hemos hecho con Cuba en Miami para que puedan familiarizarse. Si están buscando un tema en específico, quizás ahí lo puedan encontrar. Si no, nos pueden escribir a mí, a Cuba en Miami, y siempre podemos responder sus preguntas. Hoy quiero hablar con ustedes sobre el fin de la ley de pies secos, pies mojados. Muchos de ustedes todavía lo tenemos vivo en la memoria, esta ley que nos permitía a nosotros los cubanos llegar a los Estados Unidos y pedir protección si habíamos tocado tierra. Muchos entraron a los Estados Unidos a través de la frontera con México, otros entraron a Estados Unidos a través del mar. Muchas personas llegaban al aeropuerto y decían: yo quiero pedir asilo, y nos acogíamos a esta protección realmente ejecutiva, conocida como la ley de pies secos, pies mojados, y así logramos un parol que nos da un estatus migratorio por un periodo de 2 años, y al año del día presentábamos la residencia bajo lo que es actualmente y todavía sigue en pie la ley de ajuste cubano. Esta ley de pies secos, pies mojados fue quitada por el presidente Obama justo antes de salir de su presidencia en enero 12 o 13, no me acuerdo la fecha exacta, del 2017. A él retirar esta orden ejecutiva, pues deja desamparados a miles de cubanos que estaban en camino a la frontera, deja desamparados a miles de cubanos que ya estaban en la frontera ese mismo día, y deja con muchas incógnitas a muchas familias. Durante el año 2017 muchas personas pararon de entrar a los Estados Unidos por miedo a ser rechazados, por miedo a ser deportados. Muchos decidieron aventurarse y presentarse aún para solicitar su entrevista de su petición de asilo. Estas peticiones de asilo eran recibidas, ellos tenían que esperar en los centros de detención, y si eran aprobados, pues los dejaban salir con su asilo aprobado, y si no eran aprobados, pues los deportaban para Cuba. Luego, con el paso del tiempo, muchas personas que se han presentado en la frontera han sido trasladados a centros de detención, se presentan su entrevista de miedo creíble, y si pasan la entrevista de miedo creíble, les otorgan un parol. Hasta ahí estamos bien, pero la realidad es que, y desafortunadamente, hemos visto muchas dudas sobre este tema. No tenemos expectativas de que vayan a ningún momento a reanudar la ley de pies secos, pies mojados. Yo creo que realmente tener una expectativa de que la ley pies secos, pies mojados va a ser regresada a lo que era antes sería algo, y sobre todo bajo esta presidencia, algo que no podemos esperar. Tenemos que adaptarnos, que la realidad es que para una persona hoy en día cubano que llegue a los Estados Unidos tiene 2 opciones: o entra con una visa de turista, entra de forma legal, y la persona que quiera de alguna manera todavía ampararse a la protección de la ley de ajuste cubano tiene que quedarse ilegal y esperar 1 año y 1 día. Las personas
si no tienen una visa para entrar a Estados Unidos, pero han sido perseguidos en Cuba y necesitan llegar a los Estados Unidos para pedir protección, el remedio que les queda es irse a la frontera y en la frontera pedir protección. Lo he hablado en otros videos y lo quiero volver a mencionar. Que ustedes se presenten en la frontera de México, existe una idea errónea entre nosotros los cubanos, que presentarte en la frontera de México es garantizado de que te van a dar el parol, porque a lo mejor a tu vecino le dieron el parol, a tu vecina le dieron el parol, el primo hermano de no sé quién le dieron el parol, entonces tú piensas de que tú vas a tener la misma dicha de que te vas a presentar a la frontera y te van a dar el parol. Y yo quiero que sepan de que no hay una garantía de que a ti te vayan a dar ningún tipo de documentos, incluso no hay garantía de que te vayan a dejar quedarte aquí en los Estados Unidos. Tú te puedes presentar a la frontera, decir yo quiero acogerme a protección, yo he sido perseguido en Cuba, yo tengo las pruebas que yo he sido perseguido en Cuba, que ese tema de las pruebas y eso no lo vamos a tocar el día de hoy porque es un tema bastante extenso. Las personas, algunos son transferidos a un centro de detención, el centro de detención le hace la entrevista de Mío Creíble, pasan la entrevista de Mío Creíble, les dan la oportunidad de solicitar un parol, presentan la solicitud, todos los documentos necesarios para este parol y a muchos los dejan libres bajo parol. ¿Qué pasa? Que ahí es donde puede suceder el primer error, es que me le den un parol que diga parol para procedimientos de inmigración. Si el parol dice para procedimientos de inmigración, se considera que fue un parol dado bajo el inciso INA 236 del Código de Inmigración y esto no se considera una entrada legal a los Estados Unidos. ¿Qué significa? Que en el momento que usted quiera presentar su residencia, los servicios de USCIS muy bien te pueden negar tu solicitud de residencia diciendo usted no tiene una entrada legal al país. Esto es un concepto que a mí me ha costado muchísimo explicarlo. Todavía vienen personas a mi oficina, personas que me escriben correos electrónicos que les trato de explicar, me dicen, pero abogada, ¿cómo es posible? A mí me dieron un permiso de trabajo, a mí me dieron un parol y mi parol luce como la otra persona. ¿Y cómo es posible? Porque yo estoy aquí adentro de los Estados Unidos. ¿Cómo me van a decir que yo no tengo una entrada legal? Cuando ellos mismos me dijeron, adelante, entra. Y la realidad es que sí, es muy posible. Es muy posible que te digan, adelante, entra, que no tienes una entrada válida. Ellos te están dando una entrada ficticia, te están diciendo, sí, puedes estar físicamente presente dentro de los Estados Unidos, pero no tienes una entrada verdadera al país. No tiene lo que ellos lo consideran una entrada legal. Y la entrada legal, que significa que fuiste inspeccionado por un oficial de inmigración y que ese oficial te hizo el background necesario para darte esa entrada válida al país. Muchas personas, muchas familias, sobre todo personas viajando con hijos, mujeres, se presentan en la frontera con sus niños, les hacen todos los documentos y les dicen, pueden irse con su familia a donde sea que esté, en Miami, en Texas, en Washington, en donde la persona esté, y no les dan parol. Y luego me llaman y me dicen, ¿qué? No me dieron parol, ¿y ahora qué yo hago? No puedes hacer nada, tienes que presentar tu asilo y defender tu asilo en corte, demostrar que fuiste perseguido político en Cuba para poder ampararte aquí a las leyes de los Estados Unidos. Si un oficial de inmigración te niega el asilo o un juez de inmigración te niega el asilo, terminan con una orden de deportación y probablemente deportados en Cuba. La otra opción es que te presentes en la frontera, no pases tu entrevista de Mío Creíble y luego terminas con una orden de deportación, o te presentes en la frontera, pases la entrevista de Mío Creíble, pero tengas la poca fortuna de terminar en un centro de detención que no le da parol a nadie y entonces tienes que presentar tu asilo en el centro de detención y si logras el asilo, listo, qué bueno, si hemos logrado asilo en centro de detención, no es una cosa que sea imposible, pero si te niegan el asilo también puedes terminar deportado en Cuba. Entonces, yo lo que quiero que las personas que me escuchan, los familiares, lo hemos hablado en otras ocasiones, los familiares que tienen personas que están pensando entrar por la frontera, que están pensando llegar acá, que no tienen una visa para entrar a los Estados Unidos, que por favor tomen en mente que vengan a los Estados Unidos a pedir protección si realmente ustedes han sido perseguidos en Cuba. Si la última opción de ustedes es defender un asilo, que ustedes puedan demostrar de que ustedes fueron perseguidos en Cuba.
porque si no es muy poco, si el asilo es poco probable, entonces todo lo demás que ustedes van a poder hacer, y si no les dan el parol que necesitan, y su última opción es el asilo, por lo menos que tengan un buen asilo, para que ustedes puedan defenderse. Y algo que es también muy importante, no digan mentiras. No digan mentiras. No se dejen engañar por el vecino, por el tío, por el primo, por el abuelo, por quien sea que les diga, ay, inventa una historia, inventa esto, inventa lo otro. ¿Por qué? Porque esa historia que te están diciendo que inventes tú, se lo dijeron al primo, al tío, al abuelo, a fulano, a mengano, y todos ustedes están presentando la misma historia, y tú no sabes si el oficial ya se sabe la historia de memoria y te va a decir, ahora tú me estás mintiendo y yo te voy a regresar para tu país porque yo me acabo de dar cuenta que me has dicho la misma historia que me dijo fulano, mengano. Los oficiales tienen memoria, ellos se van a dar cuenta de cuando están diciendo mentiras y ellos están entrenados para eso. Y si ven que ustedes están inventando una historia, van a terminar igual con una orden de deportación. Y no solo que terminan con una orden de deportación, sino que terminan con la posibilidad de no poder pedir ni una visa de turista, ni poder regresar a los Estados Unidos en el futuro, con una orden de deportación y un castigo de 5 años para poder reentrar al país, que solo los puede pedir un familiar para poder pedir un perdón. Y es una complicación muchísimo más grande. Entonces, tomen esto en cuenta cuando se estén presentando, cuando estén tomando todos estos riesgos, porque la realidad es que da mucha pena de que lleguen al país, que se vean enfrentándose a todas estas situaciones y que digan, wow, si yo llego a saber que a mí me iba a pasar todo esto y que yo iba a pasar todo este trabajo, pues no hubiese venido. Entonces, espero que tomen mis consejos en mente y que no les estoy diciendo de que no vengan, nada más les estoy diciendo que no se dejen engañar y que vengan realmente bien informados las personas que necesiten protección, para que sepan realmente qué es lo que tienen que hacer. En referencia a preguntas, antes de empezar a responder todas las preguntas de las personas que están en vivo, me llegó una pregunta de Mayrolis Fernández. Buenos días, abogada, soy residente fecha F2A con fecha de prioridad de 17 de noviembre. Mi caso fue completado en 21 de junio del 2018. ¿Cuándo faltaría para que me den las entrevistas? Es probable que te falten quizás unos 4 meses más. Se están demorando como unos 10 meses en dar las entrevistas. Así que mantén calma en referencia a eso. Buenos días, gracias por su programa y por su ayuda. Gracias a ustedes. Osmara, muchas gracias por mantenernos orientados. Saludos desde Phoenix, gracias. ¿Pudiera usted comentar en qué fecha están procesando? Como les dije, las fechas las están procesando una vez que tú terminas de completar el caso. Se están demorando aproximadamente entre 6 meses a 10 meses en programar entrevistas. Así que más o menos por ahí deben estar. Si ustedes ven que ha pasado más tiempo de eso, llamen al Centro Nacional de Visa y presenten quejas. Buenos días, abogada. Dentro de 2 meses más o menos recibiré mi cita. Quería saber si tengo que tener listos los taxes del año pasado. No sé para qué será tu cita, si tienes tu cita en Guyana, si tienes que tenerlo, si es para una entrevista en Guyana, si a partir de abril 15 del 2018, todas las personas que le llegue la entrevista en Guyana tienen que presentar los taxes del 2018 con el W2. So, a partir de abril 15 del 2019, tienen una obligación de presentar los taxes del 2018. Jolie, espero que te hayas podido conectar. Buenos días, abogado, hoy en la TV o en Facebook. Diana, estamos conectadas aquí, en vivito, con Facebook. Así que una persona me dice, me llegó el combo de permiso de trabajo con permiso de viaje. Quisiera saber si tienes un problema para trabajar. Jackie, no tienes problema para viajar, puedes viajar. Te recomiendo que no viajes por muchos días, que viajes no más de 5 días o una semana, y que te mantengas siempre al tanto del estatus de tu residencia. Si te mandan, por ejemplo, una carta pidiéndote evidencias para la residencia y ya tú entregaste esos documentos, no viajes después de que presentaste esos documentos, porque en cualquier momento te puede llegar la aprobación. Y si te llega la aprobación de la residencia y tú estás tratando de entrar al país con una tarjeta de permiso de viaje, puede ser un poquito complicado. Así que esas son las preguntitas que me dejaron en mi página de Facebook. Vamos a responder las preguntas en vivo. Raquel Hernández, que si de los paros nada.
no, desafortunadamente nada de los paroles. Sí estoy preparando algo entre manos que luego les estaré informando a ustedes qué es lo que vamos a hacer para tratar de organizarnos y crear una conciencia con nuestros representantes legales por todo Estados Unidos para que nos ayuden con el problema del parol, pero luego les estaré explicando exactamente cómo lo vamos a hacer y qué vamos a hacer. Liz May, hola, buenas bendiciones. Y Dania Martín, hola, por favor, sobre los parol. Ya hace 3 años, ¿cómo quedan los documentos sobre todo el affidavit? Estos documentos vencieron. Las personas que presentaron los paroles en 2016, 2017, estos documentos van a vencer. Y desafortunadamente tenemos que ver cómo inmigración va a manejar este problema una vez que deciden reanudar el programa del parol, si es que lo reanudan. Emelina García sigue igual con los parol. Yaricel Licor, saludos Claudia y a la muchacha que hace las preguntas. Saludos desde Cuba. Saludos desde Cuba. Están conectados lejos, pero me alegro tener su sintonía aquí con nosotros. Lorena Alemán nos está viendo. Hi Lore, nuestra ciudadana americana, que finalmente, Lorena es una querida amiga que pues la estuvimos ayudando desde el momento que llegó a Estados Unidos, hasta presentó su residencia y ahora, gracias a Dios, es ciudadana americana. Así que ya llegó a su paso final. Rafael González, hola, buenos días. Le pregunto, ¿se puede renovar el pasaporte llamando a la embajada de Washington? No, tienes que mandar la aplicación con el money order necesario para poder solicitar la renovación. No puedes hacer una llamada y decir yo quiero renovarlo. Ángel Olivera González, hola, buenas tardes. ¿Se pierde la fianza luego de acogerse la ley de ajuste cubano después del año de haberse entregado por la frontera? No, saludos. No, al contrario. Si usted pagaron una fianza, las personas que entraron por la frontera los dejaron libres con un parol y con una fianza. Una vez que les aprueben su residencia, ustedes pueden solicitar que les devuelvan, que les terminen el caso de deportación y que les devuelvan el dinero de la fianza. Claudia HR, buenas tardes Tocaya, tengo unas dudas. ¿Puedo escribir por privado sobre mi consulta? Claro, Claudia, nos puedes inscribir a la página de Facebook. También te recomiendo que llames a la oficina. Nosotros hacemos consultas telefónicas y en personas. Enrique Danay sobre los parol. Ana Costa también de los parol. Osmara manda saludos. Beatriz Álvarez, mucho bla bla bla. A todos, incluyendo cubanos, se les deportará. Eso no lo dicen. Bueno, realmente no es que a todos, incluyendo cubanos, a muchos sí les otorgan su residencia, les otorgan su asilo. Sí, desafortunadamente a quien le niegan el caso son deportados y pues algo triste, pero las personas que presentan sus documentos, que les aprueban sus aplicaciones, que le aprueban su residencia, que le aprueban su asilo, no tienen por qué preocuparse por una deportación, al menos si tú tienes tu residencia y cometes un delito y el delito es suficientemente serio, pues te pueden poner en un proceso de deportación. Ángel Olivera, que si se pierde la fianza luego acogerse al ajuste cubano, ya lo contestamos. Eso ya lo contestamos. Ibrahim Espinosa, hola, buenas tardes Claudia, doctora Claudia, saludos y bendiciones. En estos días las llamo o escribo por privado. Quien me recomendó su servicio fue un amigo y colega, doctor Juan C. Rondón. Juan Rondón, claro, estudiamos juntos en la Escuela de Leyes. Te recomiendo que please nos llames a la oficina para que puedas programar una cita y poderte responder todas tus preguntas y todas tus dudas. Rosa Escalona, ¿se sabe algo sobre el programa de los refugiados que estaban en la Embajada de Cuba? No se sabe el programa de los refugiados a dónde ha sido dirigido. Solamente se sabe que la oficina de USCIS en La Habana está cerrada y que las funciones han sido llevadas a México, más sin embargo ellos no explican las funciones, el servicio de refugiados, dónde va a ser dirigido y qué es lo que ha pasado con ese servicio. Yaricel Liacur pregunta qué documentos tiene que llevar a la entrevista. Ella es la que nos está viendo desde Cuba. ¿A la entrevista de Guyana? Debe ser. Ok. La lista de los documentos que tienes que llevar a la lista de Guyana está disponible en el website de travelstate.org. No quiero hacerme responsable por darte una lista de documentos que te falta un documento, pero más o menos que sepan que la lista de documentos incluye certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, certificados de divorcio,
certificado de nacimiento de todos los hijos, incluyendo los que no estén viajando con usted, los affidavit of support, es decir, los documentos del affidavit of support. Si la persona es ciudadana americana, pues la copia de la ciudadanía, de la residencia, su licencia de conducir, todos los documentos de apoyo en referencia a el affidavit of support. Algo muy interesante, se tiene que hacer el chequeo médico en Guyana, y muchas veces en este chequeo médico piden como 7 fotos o 10 fotos tamaño pasaporte, así que asegúrense de llevarse como 10 fotos de tamaño pasaporte para Guyana, porque le van a pedir fotos para la visa, le van a pedir fotos para el chequeo médico, y todas estas cosas lo tienen que tener en mente. Pregúntenle cuando hagan la cita del chequeo médico qué documentos, cuántas fotos de pasaporte tienen que llevar. Joelito Barrios, hola, yo soy residente y quiero ir a Colombia una semana de visita. ¿Necesito visa para ir? La realidad es que creo que sí, pero tienes que yo te recomendaría que preguntaras en el consulado de Colombia si te hace falta visa, pero por lo que tengo entendido, sí, los residentes permanentes, aunque tengamos la residencia americana, como eres cubano de nacimiento, necesitas visa para ir a Colombia, pero lo puedes solicitar desde aquí de Estados Unidos en cualquier consulado colombiano. Beatriz Álvarez dice, diga la verdad, que Trump no va a ayudarlos, y que despierten, que están endiosando, porque él no va a cambiar esta reforma. A ver, los pies se volvieron mojados. No, y yo estoy completamente de acuerdo. Trump no va a establecer de nuevo una ley de pies secos, pies mojados. Él lo último que quiere son inmigrantes aquí en el país, y mucho menos, no importa la nacionalidad que sea. Si tú no eres europeo o rubio o verde, pues te puedes olvidar de recibir algún tipo de ayuda. Así que desafortunadamente no creo que Trump va a establecer, lo he dicho, no creo que esta ley de pies secos, pies mojados va a ser establecida de nuevo, pero ustedes, las personas que se están presentando, tienen derecho por por tratado internacional de pedir asilo político en una frontera, y esto es algo de que no se te puede quitar. Ni Trump no puede quitarte un derecho que las personas tienen, en el cual Estados Unidos participa, de llegar a una frontera y pedir asilo político. Lía Pérez, buenas tardes, una pregunta. Mi hija ciudadana americana me hizo la reunificación familiar ahora en enero, solo que vivo en Italia. ¿Cambia algo? ¿Cuánto tiempo demora? ¿Y puedo venir en Italia? ¿Puedo vivir en Italia cuando yo quiera? ¿Cuánto tiempo puedo estar en Italia? Gracias. Aunque estés viviendo en Italia, tu hija te puede hacer la petición. Incluso ella tiene la opción de pedir que te hagan la entrevista de la residencia para poder entrar aquí a los Estados Unidos con tu residencia directamente desde Italia. Yo he tenido clientes tenemos una clienta que está en Ecuador, el esposo es residente, la pidió, llegó el momento de presentarle la solicitud, le indicamos inmigración que estaba en Ecuador, que queríamos hacer la entrevista en Ecuador, y va a recibir su entrevista en Ecuador, y en 3 meses, no como Guyana que se demoran 6 meses, 10 meses, en 3 meses le llegó su cita, así que quizás hasta te conviene quedarte en Italia y solicitar que te hagan todos los trámites desde allá y van a ser más rápido. Norvis Torres pregunta, ¿y si no te deportan? Si no te deportan, me imagino cuando pases la frontera, ¿no? Sí, bueno, si no te deportan, ¿en qué momento? Si no te deportan después que te negaron el asilo, pues te ponen a hacer una cosa que se llama una orden de supervisión, en la cual te tienes que estar presentando inmigración una vez al año, y hasta que Cuba decida acogerte de nuevo. Yaisel Hernández, hola abogada, ¿por qué mes y año va la entrevista para los cubanos? La realidad es que las entrevistas dependen si eres residente o ciudadano americano y cuándo terminaste tu caso. Desafortunadamente hemos visto una demora de como unos 10 meses en Guyana. Flor Roja, ¿cómo está el bombo para los cubanos? La visa. La lotería de visa. La lotería de visa es un programa internacional, no es solo para los cubanos, y el programa pues hay que esperar que reabran de nuevo para las aplicaciones, que no me acuerdo, es más o menos como a mediados de año que ellos reabren para las aplicaciones de la lotería de visa. Más bien fue el final. El año pasado fue el final. No me acuerdo realmente. Fue en noviembre. ¿Sí? Ok. Era hasta el 3 de noviembre, una cosa así. Sí, pero empezaron como en septiembre. Sí, pero... Okay.
Margarita Forné Fernández. Si vengo desde España con visa de turismo y me quedo al año y un día, ¿puedo aplicar para la ley de ajuste cubano? Sí. María Elena Batista, doctora, ¿qué pasa con la cita de mi esposo? Que mi caso es del 3 de octubre de 2016. Y llamo y me dicen que me están procesando la visa, pero que no hay entrevista. ¿Eso es normal? No, realmente hay que esperar a que te toquen las entrevistas, porque la realidad es que sí, Guyana está súper demorado por el problema de las entrevistas, sobre todo para los esposos de residentes y los hijos de residentes. Pero Alfredo Aguirre dice que eres una mujer muy linda. Gracias. Yaima pregunta que si hay algo nuevo de los parol. Yaima, como explicamos, desafortunadamente no hay nada nuevo de los paroles. Juan Carlos Cantero, que gracias por los consejos. Raudel Rubio, hola para la diosa de todos los cubanos. Ok, oh wow. Yo pensé que era Caridad Cobre, pero bueno, está bien. Aurora Suárez, buenas tardes. ¿No hay una lucecita para los paroles? No. No, desafortunadamente nada nuevo para los paroles. Raúl Cárdenas, hola. Si salgo por un año de trabajo a Canadá con mi residencia americana, ¿en qué me afecta la ciudadanía? Raúl, todo el tiempo que tú permanezcas fuera de los Estados Unidos te lo descuentan como como que no tuviste te lo restan del tiempo que te hace falta. Cuando uno presenta la ciudadanía, uno tiene que llevar 5 años en el país y de esos 5 años haber estado aquí 2 años y medio. En tu caso, si tú sales por un año, perderías ese tiempo. Tienes que haber acumulado ya mínimo 2 años y medio. También, si sales por más de 6 meses seguidos, interrumpe lo que ellos consideran presencia física y el tiempo empieza a contar desde cero cuando tú regreses. ¿Qué te recomiendo? Que pidas un Reentry Permit. Por lo menos con el Reentry Permit no abandonas tu estatus de residente, ya que una vez que tú llevas más de 6 meses fuera de los Estados Unidos se considera que estás abandonando tu residencia. Regresaría a los Estados Unidos con tu residencia normal y tu tiempo te empieza a contar desde cero, pero por lo menos no perdiste tu residencia y cuando decidas hacerte ciudadano pues lo puedes hacer. Tendrías que acumular nuevamente 2 años en los 5 años aquí en el país. Oriel Valdés, muchas gracias por las aclaraciones. Martínez Alba, buenos días doctora, gracias como siempre por su ayuda. Mi esposo solicitó la residencia desde septiembre del 2017 y aún no ha recibido nada. ¿Puede hacer algo? Depende en qué oficina tú estás. Hay oficinas que están tramitando la residencia más rápido que otras. Si tu oficina ya pasó esa fecha y todavía no te ha llegado nada, yo te recomiendo que hagas un InfoPass o pidas un Service Request para que trabajes sobre tu caso porque ya está fuera de tiempo. Claudia, te vuelvo a preguntar que si puedes escribirte por mensaje privado. Sí, claro, Claudia, nos puedes escribir a mi Facebook o puedes hacer una llamada a la oficina para que coordines una cita. Ania García, hija residente, ¿puede reclamar a su mamá y papá en Cuba? No, tienen que ser ciudadanos americanos. Jordanis Pupo, buenas tardes señorita. Yo entré antes de la ley, debe ser, y llevo 1 año y medio esperando y no me ha llegado la residencia. Entró antes de que quitaran la ley de pies secos, pies mojados. Parece. Ok, y ya llevas 1 año y medio esperando. Yo te recomendaría ver, como le recomendé a la persona anterior, ver por qué fecha está trabajando tu cita y solicitar que te hagan hacer un InfoPass para pedir información sobre tu caso y ver en qué estatus estás, porque a lo mejor estás fuera de tiempo. Guillermo Lequian, soy médico de que estaba en misión en Brasil. Quisiera entrar en los Estados Unidos, ¿me dejarían entrar? Tendrías que pedir un asilo aquí en Estados Unidos y demostrar que no tenías estatus migratorio en Brasil. Yaisel, abogado, ¿por qué año van las entrevistas para los cubanos y el contestante? Maidelis Pozo, ¿podrán regresar a Cuba los que entraron pidiendo asilo político? Eso es algo bien complicado porque se supone que si tú entras por la frontera, pediste asilo político, presentaste una solicitud de asilo político, sobre todo las personas que entraron después de enero del 2017,
presentaste una solicitud de asilo político y luego viajas a Cuba con tu residencia, ellos lo pueden tomar mal. Ahora, la realidad es la siguiente, ya sea tú tienes la residencia, si tú tienes tu residencia bajo la ley de ajuste cubano, puedes viajar a Cuba sin pedir un papel de asilado, o sea, sin pedir un permiso para los asilados, porque no tienes estatus de asilado. A pesar de que tú estuviste en un proceso de corte, de que tú presentaste tu aplicación de asilo, si te dan tu residencia bajo la ley de ajuste cubano, no tienes opción a pedir el parol de o sea, el permiso de asilados. Así que tienes que viajar con tu residencia. Yo lo que le recomiendo a las personas es, mira, viaja con tu residencia y no te pases un tiempo extremo en Cuba, sino lo necesario, y demuestra que viajaste por razones familiares, no como decir, me regresé a Cuba y me puse, qué sé yo, a trabajar de mula o a vivir de nuevo 6 meses en Cuba. Eso es una recomendación. Y la segunda recomendación es, si le otorgaron el asilo en la corte y te dieron una residencia por ser asilado, entonces antes de viajar, que pidas el permiso de viaje para asilados o para refugiados, para que con ese permiso de viaje junto con tu residencia puedas viajar y así no tengas ningún problema al momento de presentar tu ciudadanía. Eloida García, buenas tardes, abogada, feliz y próspero año 2019. Raudel Rubio Saminón, estuve en la base naval y me trajeron para Europa. Ok. ¿Puedo retener residencia en Estados Unidos? No, porque tienes, al menos que entres a Estados Unidos con una visa de turista y esperes 1 año y 1 día. Pero si estuviste en la base naval de Guantánamo y te llevaron para Europa y tienes estatus migratorio en Europa o un estatus de refugiado o asilado en Europa, no tienes por qué pedir refugio aquí en los Estados Unidos, al menos que vengas con una visa de turista, pues no te van a aceptar. Así que nos despedimos por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por su sintonía, gracias por todas las preguntas, gracias por su conexión, por confiar siempre en Cuba, en Miami. Un abrazo fuerte a todos los seguidores y por favor, yo no soy una diosa, pero sí me gusta ayudarlos a todos ustedes con tantas preguntas y aclararles todas sus dudas. Así que manténganse al tanto de nuestro próximo video, que sería en 1 semana, y siempre compartan los temas que les preocupen para saber qué tema hablar y qué tema abarcar en su próximo video. Un beso, nos despedimos y hasta luego. ¿Ok? No.